Hoy quiero compartirte la experiencia que tuve con la regresión grupal llevada a cabo por el doctor Brian Weiss. Él es un referente mundial en la terapia de regresión a vidas pasadas y tuve el placer de conocerlo el pasado mes de junio en Nueva York, ya que él realizó un taller sobre regresiones a vidas pasadas. Así que viajé desde Madrid. Era una oportunidad increíble. Llevaba 3 años esperando en una lista de espera para poder llevar a cabo este taller sobre regresiones a vidas pasadas, y lo que experimenté sin duda me acompañará para el resto de la vida. Durante esos 3 días de taller que tuvimos en el norte de Nueva York, pude experimentar lo que sería una regresión grupal. En algunos de los talleres, el doctor Brian Weiss a veces suele hacer demostraciones con personas del público, los suele llevar al escenario, realiza la regresión a vidas pasadas y así él muestra, enseña cómo por medio de esta técnica podemos solucionar, resolver bloqueos que podamos estar teniendo en esta vida. ¿Por qué? Porque gracias a la técnica de regresión a vidas pasadas podemos dar con el origen de eso que nos está afectando en esta vida. Como él comentaba en la entrevista que pude realizarle de forma exclusiva también, que por ejemplo una persona que puede tener miedo al agua, miedo a volar en aviones, incluso una persona que tenga problemas de sobrepeso, con temas de alimentación, esto puede estar originado en una vida pasada si la persona murió de una forma traumática, o también puede ser el caso, por ejemplo, de personas que hayan muerto de hambre y en esta vida, por tener esa memoria o ese miedo a volver a morir por hambruna o por hambre, pues comen más de lo que deberían. Bueno, durante ese fin de semana el doctor llevó a cabo una regresión grupal. Bueno, hizo realmente varias regresiones grupales. ¿Qué quiere decir esto de la regresión grupal? Para que os hagáis una idea, estábamos en un salón de actos, él se encontraba delante y por medio de su técnica él nos inducía en ese estado de relajación para poder conectar con estas memorias de vidas pasadas. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención de las regresiones que pudimos llevar a cabo durante ese fin de semana fue que pude conectar con un bloqueo, con una dificultad que me afectó, no en el momento presente de ahora, pero sí en el pasado, que estaba relacionado con una vida pasada. Mirad, cuando estábamos realizando la regresión a vidas pasadas, pude ver como si de un recuerdo se tratase. Tenemos que darnos cuenta que cuando hacemos la regresión a vidas pasadas podemos ver como una peli, lo que sucedió, qué personas estaban en ese momento, y de hecho lo que yo vi y experimenté me hizo llorar, ¿no? Pues en esa regresión a vidas pasadas me veía a mí misma como mujer. Podría haber sido, mira, si lo pudiésemos poner en el tiempo, en el año 1400, ¿vale? Europa, podría haber sido Inglaterra perfectamente o por allí. Y en esa vida pasada, cuando me vi, yo era pelirroja, me veía como unos vestidos muy elegantes, muy de la burocracia. Y recuerdo que vivía en esta casa palacio muy grande, muy bonita, había mucho lujo, había mucha riqueza. Y en esa vida me veía pues joven, ¿no? Tendría unos 23, 24 años, era jovencita. Y una de las cosas que más me marcó cuando vi esta vida pasada era que en esa vida yo tenía un amor, ¿no? Un pretendiente, una persona que yo amaba muchísimo. Y recuerdo que para poder ver a mi novio, nos teníamos que ver a escondidas, porque mi padre no quería que yo estuviese con ese hombre. ¿Por qué? La información que yo recibía en esa regresión era que yo me había enamorado de una persona que era pobre, que era obrera, que no era burgués, ¿no? Que no venía, por decirlo así, de una familia adinerada como venía yo. Y recuerdo que mi padre sabía, me había visto en algún momento hablando con él y me había prohibido tener cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de relación con esta persona, ¿no? Y eso a mí en esa vida recuerdo que me causaba mucho conflicto, mucha pena, mucha tristeza, porque yo me había enamorado, yo amaba a este hombre, ¿no? Pues recuerdo que en esa regresión veía toda esa situación y que al llegar la noche
yo conseguía escaparme, ¿no?, de mi casa para juntarme con él en el jardín, ¿no? Había unos jardines muy grandes donde yo vivía y él conseguía de alguna forma pues pasar el cerco y me venía a ver por la noche y era el momento en el que podíamos vernos, compartir. Y yo le decía que le amaba, que quería estar con él y que me daba igual lo que dijese mi padre. Ya que mi padre de alguna forma había desarrollado un gran rechazo, ¿no? Sobre todo por esto de la diferencia de clases, diferencias sociales. Y él, pues, mi padre no quería verme con este hombre. Pues, ¿qué pasa en esa vida? Llega un momento en el que yo veo que me escapo de mi casa, lo dejo todo y me voy por amor con este hombre, ¿no? En donde nos vamos a vivir a su casa, vivía en una casa muy humilde y allí en esa vida yo recuerdo ser pues muy feliz, tenía el corazón lleno, aunque no teníamos grandes lujos, como yo venía pues de una familia muy adinerada en aquella vida, y recuerdo que teníamos un hijo. Y una de las cosas que más me dolió en esa vida era que mi padre de alguna forma había generado no solo un rechazo hacia mi pareja, también hacia mí, hacia su propia hija. Y cuando empiezo a ver toda esa situación mientras estábamos haciendo la regresión, recuerdo que una de las cosas que también comenta el doctor Brian Weiss, que le preguntaban, ¿no? Decir, ¿cómo yo sé que lo que estoy viendo, lo que estoy experimentando o por lo menos visualizando en ese momento es real, no es producto de mi imaginación? Él lo que comenta es que cuando la emoción es demasiado intensa, se siente real, tú no puedes de alguna forma, es muy difícil mentir con eso. Es decir, cuando la emoción de la nada de repente te afecta, en donde te pones a llorar, sientes todo como si estuviese pasando ahora, eso no puede engañar, ¿vale? O sea, no sería producto de la imaginación. Y sobre todo lo que él comenta es que después de visualizar esa situación hay una mejora en la vida presente, ¿no? Pues lo curioso de esa regresión, de esa vida, era que la persona que yo veía en la vida pasada, ese padre que no quería a mi pareja, que no me quería ver con este hombre, que tenía un rechazo, sobre todo porque lo juzgaba por su condición social, en esta vida, ese padre era mi madre, la madre que tengo en esta vida. Y esa pareja que estaba viendo yo en esa vida pasada era una pareja que yo había tenido en esta vida. Que bueno, ahora mismo no somos pareja, ¿no? Pero es una pareja del pasado, una expareja. Y lo curioso de esta vida es que en el momento en el que yo le había presentado a mi madre esta persona, sin ninguna razón aparente, ella automáticamente tuvo un gran rechazo hacia esta persona. De buenas a primeras, me acuerdo, ¿no?, cuando le comenté a mi madre, mamá, mira que he conocido a tal persona, tal. Y ella lo primero que fue, su primera reacción fue, esta persona no me gusta, esta persona aquí, esta... Y claro, no la conocía. O sea, ¿cómo no te puede gustar alguien? ¿Cómo puedes generar un rechazo de buenas a primeras sin conocer a alguien, ¿no? Entonces, por medio de esta regresión, según el doctor Brian Weiss, podemos sanar estas dificultades que podemos tener en la vida presente con el tema de las relaciones. Hombre, en este caso, al tratarse de una relación que no es en el presente, es una expareja, en mi caso, de alguna forma ha ayudado a sanar ese bloqueo o ese rechazo que podría haber habido entre mi madre en esta vida, con esta expareja, y según él, solo en el momento, solo por saber esa información, solo por verla, reconocerla, aceptarla, ya se lleva a cabo la sanación. También, obviamente, durante la regresión a vidas pasadas podemos, por medio de un lenguaje técnico, por medio de unos procedimientos, también se pueden hacer desbloqueos, se pueden hacer sanaciones de relaciones, sobre todo cuando se tratan de relaciones kármicas,
Ya sabéis que en la newsletter que os envío semanalmente os comparto, hace poquito os compartí sobre las relaciones kármicas, sobre las relaciones de almas gemelas. También estaré haciendo más vídeos sobre estos temas, ya que me preguntáis mucho sobre el tema de almas gemelas, relaciones kármicas. Y también quiero aprovechar de contaros, además de esta experiencia, ¿no?, con la regresión grupal que tuve con Brian Weiss en Nueva York el mes pasado, es que hay una nueva sesión disponible, una nueva herramienta que he integrado a todas las herramientas que utilizo, que es la regresión a vidas pasadas con sanación cuántica. Esta técnica une todos los beneficios de las regresiones con los beneficios de la técnica de sanación cuántica basada en el método Yuen. El método Yuen es una técnica que integra todos los conocimientos de la física cuántica con los conocimientos de los monjes Shaolin, con los conocimientos de la medicina tradicional china. Es una técnica que potencia las regresiones a vidas pasadas, por lo que al utilizar estas dos técnicas en las regresiones de vidas pasadas podemos ver mucha más sanación, podemos experimentar cambios, transformación y no solo mejorar nuestra vida en el momento presente, también entender el origen de ese bloqueo, el origen de ese problema que puede encontrarse en vidas pasadas. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo, recuerda darle a me gusta y te seguiré compartiendo más vídeos en los próximos días sobre el desarrollo personal, la espiritualidad, el autoconocimiento y la transformación interior.